Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, vengo del más allá y hoy seré el centinela. Hace 79 años, en las costas de Normandía, una gran cantidad de almas cruzaron al otro lado. La guerra es algo terrible, casi tanto como el destino que les espera a los que tienen un corazón putrefacto. Escuchen este relato si es que se atreven, ya que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Vengan conmigo, pues la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Mi abuelo, el soldado James Wilson, se alistó en el ejército como voluntario de las Fuerzas de Infantería de Virginia en 1941, cuando apenas tenía 21 años. Siempre con un sentido de deber patriótico muy marcado, reforzado también por el nombre que llevó en honor a su homónimo más célebre, el juez de la Suprema Corte que firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, nombre que, por cierto, llevamos tanto mi padre como un servidor. En plena Segunda Guerra Mundial y después de un largo entrenamiento en Fort Meade, Maryland, su división, la famosa 29ª de Infantería, fue llevada en 1943 a Inglaterra para prepararse para la invasión de Europa continental. Poco más de un año después de esto, se enfrentarían a los días más difíciles de sus vidas. A finales de mayo y principios de junio de 1944, órdenes llegaron de los altos mandos de que se estaba preparando el inicio de la operación para recuperar Francia. Después de varios días de incertidumbre, intentos fallidos y sin claridad de lo que estaba pasando, mi abuelo abordó uno de los barcos que lo llevaría a su cita con el destino. Para ese momento, su división estaba vinculada con la primera de infantería, la de mayor prestigio en el ejército. Era de madrugada y los botes, apodados Higgins, ya eran conocidos por causar mareos. Entre la oscuridad, la bruma, el miedo y el vómito de los demás afectados, cada bote con 36 hombres se acercaba a la costa de Normandía. Era 6 de junio de 1944 y el día D había llegado. Mi abuelo era parte de la compañía Doug Green, a la cual le correspondía tomar la playa denominada como Omaha, la que estaba mejor defendida por los alemanes. Con una visibilidad casi nula, los botes anfibios llegaban a la costa y eran masacrados por las ametralladoras alemanas apenas bajaban la rampa para desembarcar. Del bote de mi abuelo, solo 8 soldados, incluyéndolo a él, lograron llegar a la arena para guarecerse del fuego enemigo. Hombres mutilados por impactos de bala, vísceras esparcidas por todo el terreno y agua de mar roja por la inmensa cantidad de sangre de los muertos y heridos formaron parte de los recuerdos de mi abuelo por el resto de su vida. Pero, ¿qué podría asustar más a un hombre que estos terribles hechos? Bueno, esta pregunta se le respondería a mi abuelo esa misma noche. El avance era por centímetros, casi siempre arrastrándose en la arena y en una especie de lotería macabra en la que a cualquier momento una bala, un proyectil de mortero, una granada o metralla de alguna explosión podía impactarlos. Conforme progresó el día, pudieron reunirse con el 2º Batallón de Rangers, encontrando un pequeño lugar al borde de una formación rocosa y donde excavaron un poco para tener más espacio. Las órdenes eran claras, se debía flanquear la posición y el batallón de Rangers se iría hacia Pointe du Hoc, que tomarían heroicamente, y la compañía Doug debía avanzar por el otro flanco. Ya por la noche, el pelotón en el que se encontraba mi abuelo tenía asignado la toma de una batería militar. Para este punto, avanzar era ya imposible. El fuego enemigo parecía no ceder y la instrucción era esperar tanto como se necesitara para que se les fuera terminando la munición. El pelotón esperó en total oscuridad, solo con la iluminación de las detonaciones, tanto de las armas alemanas como de las propias. Pero no estaban solos. En la madrugada, escucharon el grito de uno de sus compañeros, mientras unas figuras se perdían entre las sombras con una velocidad inusual. El hombre que gritaba unos instantes antes era uno de los sargentos, ahora muerto. Tenía la garganta destrozada y marcas en los brazos como de púas que le desgarraron la piel. Al lado del sargento estaba otro soldado, uno que apodaban Pickles, con heridas similares.
por la arena, se podía ver un rastro de sangre. La mañana siguiente vio un mayor avance de las tropas americanas. Noticias llegaron de que los Rangers habían tomado Pointe-du-Hoc, algo que parecía imposible. El pelotón en el que se encontraba mi abuelo logró llegar a una de las baterías alemanas que seguía fuertemente armada. Nuevamente la lucha se prolongó hasta la noche, y entre las tropas de la compañía se esparció el rumor de que otros soldados habían sido víctimas de lo que sea que mató al sargento y a Pickles tan solo la noche anterior. En pleno fuego cruzado, llamaron a mi abuelo a un foxhole, un hoyo en la arena, donde el teniente estaba planeando un ataque sorpresa al búnker principal de la batería alemana asignada. Mi abuelo, junto con otros 20 soldados, avanzarían por uno de los flancos mientras el resto de la compañía le daría con todo al puesto alemán. El propósito era proporcionar fuego de cobertura y habilitar una incursión al búnker para tomarlo de una vez por todas. Dada la señal, se desató el infierno. Las armas de los alemanes parecían desbaratar a los soldados americanos. Mientras tanto, el grupo de incursión, que incluía a mi abuelo, se acercó rápidamente al búnker. Comenzó también una escaramuza en la que con gran valentía este grupo de hombres logró meterse dentro del búnker. Ahí arrasaron con los primeros soldados que vieron. Escucharon que los demás daban la alerta de que había tropas enemigas, y con la sangre hirviendo, mi abuelo y sus compañeros lanzaron una carga para abatirlos. Balas volaron por todo el interior del búnker. De pronto, de uno de los rincones, apareció un monstruo vestido con un uniforme de las SS. Mi abuelo lo describe como una especie de hombre alto, más de 2 metros, de afilados dientes y piel pálida y gruesa. Los ojos parecían ser totalmente negros, pero de pronto brillaban de color rojo cuando la luz los alcanzaba. Lanzando un grito terrible, se abalanzó contra uno de los compañeros de mi abuelo, arrancándole la nariz de una mordida y arrojándolo al menos 2 metros para impactarlo contra el muro. Los demás abrieron fuego, vaciando sus rifles M1 Garand. En total, debieron haberle dado unos 30 balazos antes de que se desplomara. Aún respiraba cuando se acercaron a darle el tiro de gracia. Y todavía con esto, el cuerpo de ese enorme soldado, o monstruo, o criatura, seguía retorciéndose. No paró de hacerlo hasta que mi abuelo lo decapitó usando su pala. Finalmente, el búnker estaba en manos de la infantería americana. Uno de los soldados alemanes se arrastraba por el piso, herido de una pierna. Mi abuelo y sus compañeros lo tomaron prisionero. Lo golpearon hasta el cansancio. Entre el poco alemán que podían, le preguntaban qué era esa cosa. No solo por la apariencia grotesca, sino porque tenía un uniforme de las SS y los servicios de inteligencia aliados habían reportado que la temible Segunda División de Panzer iba en camino a reforzar a las tropas. Quizás ya habían llegado ahí, o quizá se trataba de algo más. El uniforme del ahora decapitado soldado ostentaba la insignia de dicha división, la Volksangel, inspirada en una vieja trampa europea para cazar lobos. Tras horas de interrogatorio, el soldado alemán dijo finalmente: Werwolf. Hoy en día no es secreto que Hitler y sus seguidores eran fanáticos del oculto. No solo dedicaron grandes cantidades de recursos y tiempo a obtener alguna clase de ventaja por medios sobrenaturales, sino que cometieron atrocidades en la persecución de estos objetivos. Además de todo, los líderes del Tercer Reich tenían una obsesión con los lobos, y había cualquier cantidad de símbolos y referencias en su régimen. No obstante, para mi abuelo y sus colegas no era tan clara esta fascinación de los nazis por lo oculto, y no comprendían bien lo que el soldado trataba de decirles. Werwolf es una palabra alemana que significa literalmente hombre lobo, pero los soldados americanos no podían creer que fuera algo literal. Sin embargo, habían experimentado suficientes eventos sospechosos, por decirlo menos, desde la noche anterior. Decidieron que era mejor reportarlo al teniente, que por radio se comunicó con el capitán de la compañía. Se le ordenó a mi abuelo y a otros 5 soldados que permanecieran en el búnker, custodiando al soldado y al cadáver de la criatura, mientras el resto de la compañía continuaba con la toma de los demás puestos militares. Ahí permanecieron por 3 días, hasta que los aliados tuvieron control de la franja completa en ese sector. En este punto llegó el capitán de la compañía, acompañado de un mayor y de otros individuos que no parecían militares. Recogieron los restos de la criatura, que ya deberían estar en mal estado, pero inexplicablemente no sufrían de señales de descomposición. También se llevaron al soldado alemán capturado, que estaba ya muy maltratado por las golpizas que había sufrido por días. Horas después llamaron a mi abuelo al puesto de oficiales.
Allí estaban el mayor y el capitán, quien le explicó que todo lo que verían y hablaran a partir de estos momentos era considerado secreto militar y la pena de divulgarlo sería severa. Después, lo subieron a un bote que lo trasladó a uno de esos barcos de asalto que estaban a unas cuantas leguas de ahí. El personal que los recibió preguntó de inmediato a mi abuelo: ¿fue usted quien lo decapitó? Lo que mi abuelo confirmó. Posteriormente lo llevaron a una habitación en donde pudo ver la cabeza de la criatura y el cuerpo, que aún se movían. Le preguntaron entonces que cuántas balas lo habían impactado, y mi abuelo calculó que unas 30, pensando en que 6 soldados le dispararon simultáneamente con sus rifles. Tomaron nota de su testimonio y lo mandaron de vuelta con su pelotón, nuevamente bajo advertencia de confidencialidad. Mi abuelo no comentó esto con nadie sino hasta que yo era pequeño, pensando en que tantos años habían pasado que ya no le podían hacer nada. Contaba también que, hacia el final de la guerra, desesperado el bando de Hitler lanzó un plan de resistencia final denominado Werwolf. Lo que la gente en Alemania decía saber era que se trataba de un arma secreta, un grupo de soldados que se encargaría de cazar al enemigo. Incontables tropas cayeron misteriosamente hacia el final de la guerra, incluso ya con Alemania rendida formalmente. La contrapropaganda aliada comenzó por decir que no existía tal plan, y con el paso de los años se encargó de borrar toda evidencia de las extrañas desapariciones de soldados y muertes violentas. Mi abuelo temía saber la razón, y sentía una rabia enorme de no poder contarle a los demás lo que él sí sabía. Siempre tuvo claro que podría tratarse de más criaturas como la que se encontró en Normandía, que estaban al acecho. Poco a poco se fue haciendo de conocimiento público todo lo horripilante que sucedió como causa de la guerra. Datos sobre organizaciones secretas dedicadas a lo oculto, como la Sociedad Thule, aparecieron en periódicos, revistas y libros. Información que para personas que no estuvieron ahí podría ser simplemente el producto del fanatismo. Pero no para mi abuelo, quien recuerda haber visto en un diario amarillista de la Alemania occidental posguerra un artículo en el que se hablaba sobre el descubrimiento de túneles llenos de cadáveres reanimados. La gente reía y lo tomaba de burla, pero mi abuelo tenía muy presente a la criatura del búnker. El mayor miedo de mi abuelo era una mezcla de dos cosas: que monstruos como el que se topó siguieran cazando por largo tiempo, y por otro lado, que hubiese otra cosa, algo más terrible, algo que los nazis, en su frenética búsqueda del oculto, hubieran liberado sin que nadie lo supiera. Todavía están aquí. Me alegra. Aún no dejan de sorprenderme. Los invitamos a que le den like a nuestro contenido, lo compartan y se suscriban si es que no lo han hecho aún. Les deseo una gran noche. Ecos de terror.